Buenos días, mi nombre es Maybe Bernal, estudiante de sexto semestre de la licenciatura en Derecho. Esta actividad, denominada Precursores de la Criminología, tiene como propósito presentarles a los principales precursores de la criminología y sus aportaciones a esta importante rama del derecho penal. Los precursores de la criminología fueron Lombroso, Ferri y Garófalo. Autores que han contribuido al desarrollo de la criminología en México han habido muchos. Sin embargo, se ha realizado una selección de los personajes más sobresalientes que han hecho aportaciones de gran valor a la ciencia que hoy estudiamos. El propósito de exponer los antecedentes históricos es para fundamentar el desarrollo que ha tenido la ciencia en el país. Y Lombroso, Ferri y Garófalo, pues son estos personajes más sobresalientes de esta ciencia. Empezaremos con Lombroso. Este precursor fue un criminólogo, antropólogo y médico italiano, fundador de la Escuela de Criminología Positivista, conocida en su tiempo también como la Nueva Escuela. Nacido en Verona el 6 de noviembre de 1835 y fallecido en 1927, propuso una teoría de causalidad criminal según la cual los criminales presentan unas características físicas identificables. Uno de los aportes más importantes de la carrera de Lombroso fue buscar aquellas señales que den con aquella persona que, ya sea por causa biológica o errores de la evolución, están predestinadas a ser criminales. Señaló que los criminales no solo presentaban una serie de signos, no solo físicos, sino también de moralidad, comportamiento y socialización. Realizó una clasificación de criminal: delincuente nato, delincuente loco, mora, delincuente epiléptico, delincuente loco, delincuente pasional. Lombroso también aportó sobre la influencia ambiental y social en el crimen. Otro aporte fundamental para el desarrollo de la ciencia, aplicar el método científico proveniente de las ciencias naturales al estudio de la criminalidad. Sus investigaciones supieron girar por primera vez la cabeza para estudiar la influencia de factores biológicos, sociales y psicológicos en la producción de actos delictivos, área que desde entonces ha experimentado un fuerte crecimiento y que ha permitido comprender mejor por qué una persona puede llegar a cometer actos antisociales. Asimismo, Enrico Ferri nació el 25 de febrero de 1856 en San Benedetto, y este precursor fue un político, criminólogo y sociólogo italiano dedicado a investigar las causas sociales y económicas del delincuente, y junto a César Lombroso y Rafael Garófalo es considerado uno de los padres de la criminología. Fue el jefe de la Escuela Positiva de Ciencia Criminal. Es el máximo representante italiano de la Escuela Positiva del Derecho Penal y está considerado como creador de la criminología moderna, cofundador de la Escuela Positivista italiana junto a César Lombroso. Sus aportes de Ferri enuncia una teoría de la defensa social. La pena se aplica en razón solamente de la peligrosidad del delincuente. Resumió su teoría al definir la psicología criminal como una resistencia defectuosa de las tendencias criminales y las tentaciones. Se centró en el estudio de las características psicológicas que creía que eran la responsabilidad del desarrollo de la criminalidad del individuo. Alegó también que los sentimientos como las religiones, el honor y la lealtad no contribuían al comportamiento criminal, pues estas ideas eran complicadas para tener un impacto definitivo en la moral básica de las personas. La importancia de Ferri para la criminología ha sido su aportación con la explicación sociológica de los fenómenos criminales. Señala, hay una serie de factores que rodean el ambiente y presionan a los sujetos a ser criminales.
Entre sus obras están Sociología y Criminalidad, en la que establece que la causa de criminalidad es la injusticia social. Sustitutivos penales, en la que sugiere se debe implantar otras clases de penas. Socialismo y criminalidad, principios de derecho criminal. Trabajo en el que se contenía una presentación sistemática de los principios legales de la escuela positiva. Estudios sobre la criminalidad en Francia, el homicidio, suicidio, teoría de la imputabilidad y negación del libre albedrío, nuevos horizontes del derecho y procedimiento penal, que en la tercera edición se convirtió en Sociología Criminal y además fue editor del periódico socialista. Adelante. El siguiente precursor, Rafael Garofalo, fue un jurista italiano experto en criminología. Además, fue el primer autor en utilizar este término para referirse a la ciencia de estudiar a los delincuentes, delitos y controles sociales pertinentes a un crimen o a una potencial crimen. Sus posturas iban en contra de lo que se creía correcto por parte de la escuela clásica de la criminología. Llevó la contraria a las ideas de sus maestros César Lombroso, quien había sido considerado el padre de la criminología en su momento. Garofalo difirió de la creencia vigente a mediados del siglo XIX, en la que se afirmaba que los crímenes tenían raíces puramente antropológicas. Según la teoría del autor, los crímenes combinaban la antropología con la psicología. Sus aportes dieron una nueva visión de la delincuencia a los criminólogos y es considerado uno de los autores más importantes de esta ciencia hasta el día de hoy. El maestro de Garofalo consideraba que los atributos físicos como el tamaño de la mandíbula estaban relacionados con la probabilidad de que una persona cometiera un crimen. Veía esto como una influencia antropológica, pues pensaba que ciertos atributos estaban atados a los pensamientos. Garofalo estuvo de acuerdo con su maestro en muchas cosas. Una de estas era el rechazo a los pensamientos tradicionales que definían a los criminales como esclavos de sus impulsos y personas que no tenían control total de sus acciones. Los aportes de Garofalo al haber actuado como miembro del sistema judicial italiano, entendió mucho de los problemas que existían en la criminología y su tiempo como ministro le sirvió de base para la presentación de sus ideas futuras. Engloba sus estudios hacia las condiciones fisiológicas que motivan a los criminales. Señaló que la criminalidad se debía abordar igualmente desde una perspectiva psicológica y antropológica. Sus teorías gravitaban en torno al concepto de delincuente nato, que definió como la lesión de aquella parte de los sentimientos altruistas fundamentales de piedad o probidad, en la medida media en que son poseídos por una comunidad y que es indispensable para la adaptación del individuo a la sociedad. Fundamentó la responsabilidad penal en la peligrosidad innata del delincuente. Defendió la única forma de evitar el delito era eliminando los factores externos que le dan pre a delinquir, estableciendo una relación de causa y efecto. A manera de conclusión, podemos deducir que fue trascendental la existencia y las aportaciones de los tres hombres de los que hemos hablado en el transcurso de este video. Lombroso, a la cabeza de todo este movimiento, Ferri como alumno y cercano colaborador de su maestro Lombroso, y Garofalo, el cual le da título a nuestra ciencia como criminología.